cordial saludo a todos. Siguiendo con esta serie de videos sobre riesgos en el mal manejo de la cadena de valor y análisis del cliente, en este tercer video hablaremos de cómo identificar riesgos en la cadena de valor y nos vamos a centrar en un concepto muy relevante que es denominado el apetito al riesgo. En nuestros videos anteriores hablamos sobre cadena de valor, sobre el concepto de riesgos y por qué es importante identificar riesgos en estas etapas de la cadena de valor para permitirnos tomar decisiones de manera anticipada y poder convertir esos riesgos en oportunidades. Cuando las organizaciones toman diferentes caminos en materia de escoger un cliente, escoger un proveedor, escoger un insumo, procesos de fabricación, procesos de maquila. En ese sentido, es muy relevante poder hablar de hasta dónde estoy dispuesto a llegar en términos de riesgo. Y eso es el concepto asociado a apetito al riesgo. En ese sentido, el apetito al riesgo, como les cuento, es el límite hasta el cual una entidad está dispuesto a llegar en términos de riesgo. Pero para llegar a este concepto es importante hablar particularmente de niveles de exposición. Hay una exposición máxima que es la capacidad de riesgo. ¿Qué es la capacidad de riesgo? La capacidad de riesgo es el límite máximo al cual una entidad puede llegar. ¿Cuál es esa capacidad de riesgo? El patrimonio, los activos totales, podemos también expresarlo en términos de ventas, pero sobre todo en temas tangibles de lo que la entidad tiene. Esto muy asociado a su tema patrimonial. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a responder? Esto definitivamente puede tener algunos aspectos asociados a temas reputacionales, temas de pagos de pérdidas económicas, que tenga que salir a un proceso de insolvencia porque no supe escoger bien mis clientes y entonces mis clientes no me pagan y entonces tengo una cartera enorme, pero esa cartera no se va a volver liquidez porque mis clientes nunca me van a pagar. Y hay muchas situaciones por las cuales las entidades entran en quiebra o tienen que acabarse porque tomaron una mala decisión, porque dieron una respuesta de aceptación a los riesgos y ese es el máximo relacionado a capacidad de riesgo. Hay un nivel que es más conservador, que es el límite de la tolerancia al riesgo. Es un límite que no es tan cerca de la capacidad, que se expresa en el máximo en el cual una entidad está dispuesta a exponerse. Puede calcularse de diversas maneras, por el porcentaje, por ejemplo, de patrimonio técnico, o por ejemplo, basado en salarios mínimos, en términos, por ejemplo, de pérdidas económicas o valores que la entidad dejaría de percibir. Y en ese sentido está esa tolerancia al riesgo. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar en términos de? Y hay un nivel que es el nivel deseable, que ustedes lo ven allí en esa zona verde, es el nivel de apetito al riesgo. Es el nivel más conservador y es el nivel que en temas, por ejemplo, de matrices de riesgo, las entidades dicen yo deseo moverme en mis límites de riesgo en ese sentido. En ese aspecto, por ejemplo, puede pasar que nuevamente con la situación que planteaba de la cartera, una entidad indique, yo estoy dispuesto a que mi cliente, por ejemplo, o que el total de mis clientes en términos de cartera, yo tenga un castigo de cartera del 10%. Ese, por ejemplo, es un apetito al riesgo. Estoy dispuesto a perder en términos de. Y esto definitivamente que afecta la cadena de valor. Cuando hablamos de procesos productivos, entonces existe, por ejemplo, en las órdenes de producción, un porcentaje asociado a mermas, un porcentaje asociado a que la entidad está dispuesta, en términos de materias primas, a desperdiciar hasta un 2, un 3, un 5%. Entonces, fíjense que este concepto es plenamente aplicable a temas asociados a riesgos en cadena de valor.
En ese sentido, es importante que las entidades planteen a nivel de cada riesgo, en términos de exposición, en términos de tiempo, hasta dónde está dispuesta a llegar. Aquí hay un ejemplo que es muy sencillo y que nos permite entender plenamente cómo podemos identificar esas diferencias entre capacidad, tolerancia, apetito al riesgo. Quienes conducimos vehículos, pues podemos decir, si yo manejo a 200 kilómetros por hora, mi capacidad de respuesta a situaciones que se me presenten en el camino va a ser mínima. Eso mismo pasa con las compañías. Por otro lado, yo puede que tolere ir a 140, 150, 160, que puede ser absolutamente excesivo, ¿verdad? Sin embargo, en términos de apetito, dadas las condiciones de las vías, no es lo mismo manejar una carretera en Europa que en Colombia. Las vías, la capacidad misma del vehículo, hasta dónde me da el vehículo y yo como conductor, cómo me siento cómodo. Entonces, como empresarios, debemos definir plenamente hasta dónde estamos dispuestos a llegar en términos de riesgo y esto aplicarlo a nuestra cadena de valor. Nos vemos en nuestro siguiente video para seguir hablando de aspectos de cómo identificar esos riesgos en cadena de valor sumado a estos aspectos de apetito al riesgo.